que quería decir con referencia a esto de persona, que dije que lo humano, digámoslo así, puede no coincidir con la persona, se ve claramente cuando, por ejemplo, uno va a la ley 340, que es el Código Civil anterior de Dalmacio Vélez Arfield. Fijémonos que en agosto del 2015 se sanciona el Código Civil como sea de la nación que tenemos hoy. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Obviamente que estamos hablando de 3 años de esta antigüedad de este nuevo código. Decía que era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la definición que estaba en el código anterior. ¿Qué quiere decir? Todo ente susceptible. No decía todo hombre. Y este todo ente, la entidad, el ente, viene de la ontología, que es el ser. Y el ser, yo puedo decir que es persona hasta una roca, si vamos a la realidad concreta. No sé si soy claro, quiero decir. Sí, todo sí. ente, la susceptibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Está bien que es cierto que, ¿no? Justamente tenga que tener la susceptibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero podría ser también, no digo que una roca, pero fíjate que, por ejemplo, en Egipto se habla de los gatos, obviamente se lo tenía como deidades, la vaca, por ejemplo, en la India, ¿no es cierto? Y valía más que un ser humano, quizás, hasta la muerte de alguna criatura de esta naturaleza, por lo sacramental que tenía, por lo sagrado, y que tenía que ver también con lo jurídico para ellos. Y tiene susceptibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué? Porque no dice todo ente susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones, sino de adquirir derechos y contraer obligaciones. Quiere decir que la norma dice quién es persona y quién va a tener derechos y obligaciones. Ahora, si lo ejerce o no, y puede ejercerlo o no, es otro tema. Porque un bebé, por ejemplo, nadie discutiría hoy que es persona, pero ¿los puede ejercer los derechos y obligaciones? No. ¿Por qué? Porque no puede ejercerlos porque no tiene la capacidad biológica, ¿no?, en su desarrollo fisiológico para poder ejercerlo, pero puede adquirirlo, ¿no? Creo que esto es claro lo que quiero decir con esta idea de persona. Por eso es que vuelvo a esa cuestión. En su momento, ¿no es cierto?, con esta idea también que hablo de la existencia, es verdad, la libertad, ¿no es cierto?, y la igualdad fueron las partes, obviamente, que se tomaron como de la existencia de todo hombre. Se hablaba del hombre en ese momento, no se hablaba de la mujer, del niño, digamos, el hombre, como ni siquiera la idea de género, que es algo actual, ¿no? Ahora, esta idea, ¿no?, del hombre que pueda obviamente tener la libertad y la igualdad fue tomado de diferentes formas. ¿Por qué quiero decir esto? Fue tomado de diferentes formas. Porque fíjate, Paula, por ejemplo, que al principio se tomaba como la communis possessio. ¿Qué quiere decir esto? La comunidad de la posesión de la propiedad. Todos de todos. Podríamos hablar hasta que parece que fue el comunismo, ¿no? Que la propiedad era de todos, entre una de las bases que forman el derecho natural. ¿No es cierto? Y va a ser que todos los hombres son libres por naturaleza. Libres por naturaleza e iguales. Aristóteles habla de la equidad. Ya podemos diferenciar si es lo mismo equidad que igualdad. Sin embargo, cuando vamos ya entrante al renacentismo, al iluminismo, fíjate los contractualistas, por ejemplo. Hobbes, que habla del leviatán, ¿no es cierto?, ¿no? El leviatán es el Estado, como el monstruo que viene, ¿no? Es un monstruo el leviatán, ¿no?, como un dragón. El leviatán, que es el Estado, viene y obviamente ¿qué hace? Le quita, digamos, o sea, los hombres que son libres por naturaleza, ¿no?, si no están regulados por alguien, que va a ser el leviatán, en este caso para Hobbes, el Estado, sería el hombre contra el hombre. El hombre es lobo del hombre, que es lo que dice Hobbes. Ahí justifica el Estado. El Estado sería el ordenamiento. Claro, pero justifica un Estado de totalitarista, muchos te dicen. Muchos te dicen que eso justificaría un Estado totalitarista. ¿Por qué? Porque quiere decir que los que son hombres están en estado de naturaleza, ¿no?, entregan todos sus derechos o facultades naturales para que el Estado obviamente les provea la seguridad y ceden parte de su libertad. Ceden parte de su libertad para que les provea la seguridad ese Estado. Y tomó la idea del derecho natural también para establecer esto.
Por eso quiero dejar establecido esto. ¿Por qué? Porque Hobbes podía justificarse por un Estado totalitarista, con esto que estoy diciendo, ceden todos, porque el hombre es lobo del hombre, ceden todos esos derechos supuestamente naturales que tienen, ¿no es cierto? Y ceden su libertad en aras de la seguridad para que el hombre no sea lobo del hombre y no se maten unos a otros, ¿no es cierto? Y entonces el Estado toma esos derechos, ¿no? Esa idea, pero lo toma desde un derecho natural que tienen, porque están en estado de naturaleza. Y pero ahí seguiría siendo derecho natural. Claro. Lo de que Hobbes toma, claro, Hobbes es naturalista, es un naturalista. Nunca habla de un derecho positivo en sí, parte de un derecho natural. Locke, por ejemplo, también un derecho natural, y justifica, por ejemplo, la propiedad privada. Dice que por derecho natural, ¿no es cierto?, tenemos el derecho de la propiedad individual, ¿no es cierto?, entre el derecho a la libertad y otras cuestiones. ¿Quién serían los que nos otorgan? ¿Cuáles son las características que otorgan el derecho natural? Claro, bueno, ahí está el gran problema. Las características que nos otorga el derecho natural, muchos te van a decir que es universal, te van a decir que es inmutable, que es inalienable, que es inenajenable, que es interdependiente y obviamente, ¿no? Entre las características que va a tener este derecho natural, ¿no es cierto? Y que es inmanente, es decir, que está en todo tiempo, que no va a cambiar con el tiempo, ¿no es cierto? Que lo poseemos per se y que es preexistente al Estado, te va a decir una corriente, que el derecho natural preexiste al Estado. Sin embargo, de alguna forma u otra, ¿no es cierto?, podemos entender que no necesariamente esto sea así. Hay posturas que coinciden con que es preexistente al Estado y hay posturas que te dicen no. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido comunidad política, ¿cómo es posible que alguien pensó en el derecho natural? O sea, no nacieron en la época cuando estaba el hombre en las cavernas y dijo hay un derecho natural. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fue construyéndose, ¿no?, en base a algo que es el hombre en comunidad, ¿no? Mismo lo dice Platón, Aristóteles, ¿no? El son político, el animal político, el hombre no puede, es un ser social por naturaleza. Si esto es así, ¿cómo es posible que un ser social por naturaleza pueda tener derechos naturales sin saber la existencia de esa sociabilización que tiene? ¿Se entiende a dónde apunto? Sí, o sea que no es posterior, claro, anterior. Algunos consideran que es preexistente y otros te van a decir, y bueno, pero si el hombre es ser social por naturaleza, entonces tiene que haber existido en un momento en sociedad, tuvo que haber existido ese derecho natural. Bien. ¿Y lo que caracterizaría el derecho positivo? Claro, bueno, el derecho positivo lo que va a producir justamente es, primero que empieza surgiendo con la contingencia, y esta contingencia va a tener que ver con los cambios de tiempo y de lugar y de momentos históricos en los cuales existe, ¿no es cierto? Esto en su momento se llamaba derecho de gentes. ¿Cómo viene la historia? Viene el derecho natural, ¿no es cierto? Luego, en un momento determinado, el derecho de gente, que es un derecho escrito también, pero más allá de lo escrito no era necesario que sea escrito, sino que se regulaba un momento determinado y una cultura determinada, cosa que el derecho natural tenía ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que trasvasaba las culturas propias, ¿no?, de cada comunidad, digámoslo así, política. No digo Estado, ¿por qué? Y bueno, porque si lo queremos entender Estado, sí, pero bueno, depende de qué tipo de Estado. No es un imperio, ¿no es cierto?, no es lo mismo que un principado, ¿no?, y no es lo mismo que justamente lo que hoy se tiene por Estados nacionales. Por eso digo que Estado es muy amplio, ¿no? Si el Estado lo entendemos como una comunidad políticamente organizada con poder coactivo, puede ser todo tipo, digamos, de un imperio, obviamente es un Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El derecho positivo no viene, digamos, en contraposición al derecho natural, sino que en la realidad lo que viene a hacer es justamente muchos te van a decir a contextualizarlo más, a complementarlo, ¿no es cierto?, a ese derecho natural, ¿no es cierto?, por las circunstancias que produce, digamos, la sociedad.
Ahora, Claro, los cambios y los avances que van los cambios y los surgiendo avances hacen que eso se vaya contextualizando diferentes. claro. Ahora, para algunos, si uno va, por eso digo, y en su momento coexistían así, ¿no? Ahora, para algunos, el derecho, digamos, si uno va a una época más posterior en el tiempo, por ejemplo con Hans Kelsen mismo, el derecho natural directamente no es derecho. No es derecho. Directamente. Es muy primitivo, digamos. No es solo por lo primitivo, sino porque primero no tiene poder coactivo normativo. No tiene un poder coactivo normativo. No tiene, digamos, un parámetro racional. Un parámetro racional que sea, digamos, de manera inflexible. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Locke, por ejemplo, a través de silogismos y todo, te termina utilizando el derecho natural para decir que la monarquía obviamente es arbitraria y que para el derecho natural lo más adecuado es la democracia. Y en otro momento histórico, mismo con Grecia, y lo mismo pasa, gran problema que tiene el siglo XII, ¿no? Y estamos hablando en esto ya, la época de que uno habla de la Baja Edad Media, el oscurantismo porque viste que viene de la idea de esto de que las iglesias eran los que tenían todo en las bibliotecas, como por eso está el nombre de la Rosa, de Humberto Eco, tenían guardado, viste, toda la cultura estaba guardada, milenaria de los siglos. De hecho, bueno, la iglesia, digamos, el catolicismo más que todo, ha tenido guardada la cultura durante largos años, lo sigue teniendo. El Vaticano, vaya a saber, digamos, la gran información que tiene, ¿no? Entonces, tuvieron esta cuestión de encontrarse con problemas, entre ellos de cómo justificar el derecho natural con la esclavitud, justamente. ¿Cómo justificarlo el derecho natural con la esclavitud? Bueno, ahí dijeron que el derecho de gentes, que es esto que regula en las sociedades, de alguna manera complementa, ¿no es cierto?, es parte de ese derecho natural también. Como que no es que son, digamos, están separados, sino que coexisten porque son derivaciones de ese derecho natural. La idea básica era entender que el derecho natural, hablar de libertad y hablar del derecho natural era prácticamente, digamos, lo mismo. Fundamentalmente, como vuelvo a sostener, para Kelsen, lo mismo que para las viejas, para las posturas, el derecho natural no tendría, digamos, existencia, porque primero, porque habla de que un orden jurídico es tan si es justo, por ejemplo. Y para Kelsen, justamente la legitimidad de la norma no viene de la justicia o injusticia de una norma, sino justamente de la legitimidad de la cual emana, que va a ser obviamente de los órganos que están constituidos normativamente para poder hacerlo. Ejemplo, pasó por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿no es cierto?, y no fue vetado por el presidente. Sí, es norma. Pasó por los 8 días del boletín oficial, tiene vigencia, es obligatoria, le guste o no le guste a quien le guste, y es una norma jurídica, y es obligatoria. Más, o sea, no tiene que tener contenido de justicia, ¿no?, para ser una norma jurídica. Ya es la primera cuestión que pone en tela de cuestión Kelsen con referencia a eso. Y la segunda que dice que es laxo, porque en la realidad, como ya vuelvo a sostener, para algunos va a ser la libertad, para otros va a ser la igualdad, para otros, obviamente, como ya vuelvo a decir, se ha justificado que hay un derecho de comunitario, ¿no?, de la propiedad comunitaria, como derecho natural, en la antigüedad, y después con Locke se va a hablar, justifica el derecho natural, pero para justificar la propiedad privada, como que es el derecho natural. Y tal es así que esos son los contractualistas. ¿Qué quiere decir esto del contractualismo? El contrato social. Es decir, ya tienen unos derechos per se que el Estado debe respetarlos, ¿no? Debe respetar el Estado esos derechos que ya son preexistentes a la existencia misma del Estado que se constituye. Y por eso justifica la propiedad privada también, porque tiene que cada uno tiene... Porque es inmune y no se puede tocar. Claro, porque tiene que justificar esto. Entonces tiene que decir que es algo preexistente, porque si dice que no es preexistente, podría suscitarse obviamente que haya un ultraje. Por eso también está el derecho a la resistencia como derecho natural, que es el derecho a la opresión ante la tiranía. Vos me sacás mis bienes materiales que me corresponden per se, ¿no? Como puede ser también ciertos derechos como la libertad, ¿no?, o lo que es considerado la tiranía dentro de esos marcos, y yo tengo el derecho a resistir ante esa opresión.
Por eso digo que el derecho natural ha tenido variaciones y permite justificar millones de cuestiones, ¿no es cierto? ¿Y por qué es laxo? Es laxo, esto no quiere decir que yo no tenga una postura de la justicia, ¿no? Pero es laxo porque, por ejemplo, si vamos a un ejemplo, durante todo, digamos, más de mil años, 1200 años, Santo Tomás de Aquino, que tanto le gusta, obviamente, dentro del catolicismo, y ha dicho grandes cosas, este gran teólogo, la Suma Teológica que escribió. El libro 1 y 2, que habla de las leyes, justamente, habla del derecho natural, pero él lo relaciona con la Biblia, lo relaciona cuando San Pablo en su epístola habla de que uno tiene, digamos, aquellas inclinaciones que tenemos en nuestro espíritu que vienen del corazón del hombre, ¿no es cierto? Entonces él habla de que esas inclinaciones naturales, buenas per se, la proceden todas las especies, ¿no? Las especies vivientes, y algunas de ellas los humanos. O sea que compartimos con los animales ciertas inclinaciones, ¿no es cierto?, propias de nuestra especie, y que esta es de donde deriva las leyes, o, digámoslo así, esta ley natural o este derecho natural, ¿no? Y esto es bastante, digámoslo así, laxo. Es laxo ¿por qué? Bueno, porque justamente lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, como valores, que no es que uno tenga que tener el derecho natural los ha tomado, digamos, como parámetros, ¿no? Que depende, digamos, el contexto histórico ha sido justificado de diferentes formas, ¿no? Porque no podemos entender que hay valores absolutos. Algunos pueden decir que sí, ¿no? Es válido pensar, o que hay ciertos valores que deben sí o sí mantenerse en el tiempo, pero es lógico que hay valores que son relativos. ¿Por qué son relativos? Por la cultura. Antes, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio, que no se podía uno divorciar, hasta podía ser considerado, y de hecho han escrito, como un derecho natural, que el matrimonio es indisoluble. Hoy, actualmente, obviamente nadie pensaría de que esto tenga que ser de esta forma, ¿no es cierto? Sin embargo, si uno va a la iglesia, obviamente, y pide el divorcio, no es tan fácil que te lo pida porque es indisoluble, porque se basa en una ley natural, justamente. Bien, en esta ley natural que viene justamente, o sea, por eso digo, una cosa es el derecho natural visto desde un punto de vista fundamentación teológica, que viene de Dios, y de diferentes ideas, como la ley mosaica, que es lo que es el Torá para los judíos, ¿no es cierto? Y otra cosa es entender, después hablaron del derecho natural racionalista, que es pensarlo a través de la razón, pero de una razón justamente, que vuelvo a decir, que es evidente per se. Es evidente per se. Es decir, no tengo que hacer ninguna deducción para saber por el simple hecho de existir. Por el simple hecho de existir, que no tengo que saber, o sea, no necesito hacer ninguna deducción, exactamente. O sea, mi existencia me refleja la realidad sola. No necesito probar nada. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tocar un tema actual, ¿no? Como es ahora el debate de la despenalización del aborto, podemos decir que en un momento se ejerció como un derecho natural la total prohibición, y hoy en día, con el tema de estar tratando la despenalización, se está ejerciendo más como un derecho positivo. Bueno, en la realidad es un gran tema que justamente va a entrar en correlación con ciertas temáticas. La primera de ellas, más allá de que si está bien o mal, no entrar en el no, debate, yo no voy a poner mi debate, lo... pero yo creo que lo que está ocurriendo, más que una positivización, no sé si refleja en cuanto a una positivización per se, sino a la relativización del derecho, en el sentido de que, para sostener esto, es decir, que se tiende a regular las conductas en base a la realidad del momento. Al contexto histórico. Sí, a un contexto, pero en la realidad esto es erróneo porque se ha demostrado que han fallado muchas veces cuando uno, o sea, los oleajes de un momento, ¿no es cierto? A veces ciertas cuestiones publicitarias, ciertos momentos, o sea, va haciendo, digamos, generándose una legislación con referencia a una temática que se instala en la opinión pública, en el momento. Y no ha funcionado.
Ejemplo clarísimo. El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni habló del femicidio cuando se reguló y siguieron matando más mujeres que después de regulado el femicidio como delito. Y está prácticamente demostrado esto, que el femicidio no ha bajado por la regulación del delito de femicidio. O sea, quiere decir que evidentemente muchas veces se tiende a regular en base a, digamos esto, a cuestiones del momento, como voy a decir. Esta es una Pero idea. cambia la visión, o sea, no es lo mismo que en un principio el aborto era totalmente negado a cualquier persona. Bueno, y que ahora se está reviendo y haya excepciones. bueno, entonces, yo creo que en esto no es porque coincida con la Iglesia, si bien en parte sí, que es lo que se llama la cultura de la muerte también en parte, que también habla. Peter Singer, por ejemplo, austríaco, y que habla también de cuestiones filosóficas, filósofo y también de teologías y cosas, habla justamente de una ética del sentido común, ¿no? Y esta ética del sentido común lleva a hablar justamente de la eutanasia y del aborto, y cómo ha cambiado, que hay ciertas cuestiones donde la vida, ¿no es cierto?, había una preservación de la vida, y cómo entra en contradicción también, ¿no?, con una ética justamente pro vitalidad, una ética más o menos, una ética de la costumbre, porque por ejemplo se habla de el aborto por un lado, pero por otro lado se habla del derecho de los animales a la vida, y ahí muestra la contradicción que hay entre esas dos éticas que están en juego, ¿no es cierto?